Vamos a continuar. Hemos hablado mucho de este corredor desde ese punto de vista logístico, de esa red de redes, y ahora vamos a aportar una visión de la situación actual, de cómo está, ¿no?, este corredor estratégico. Lo vamos a hacer de la mano de Iñaki Barrón, de Angoiti, es presidente del Comité Técnico de la Alianza de Corredores.eu. Es experto en el ferrocarril de alta velocidad y autor del informe Estado del sector ferroviario español. Iñaki es ingeniero de caminos, canales y puertos y ha dedicado toda su vida profesional al ferrocarril. Desde su ingreso en Renfe en 1981 ha representado a los trenes y a los ferrocarriles españoles durante más de 20 años en París y hoy nos va a dar este punto de vista. Invito ya al escenario a Iñaki Barrón de Angoiti. Adelante cuando quiera. Bienvenido. Señores presidentes autonómicos, señores y señoras consejeros, presidentes, tejido empresarial, compañeras, compañeros, es un placer estar aquí hoy. Antes que nada, tengo que agradecer a la Federación de Empresarios de La Rioja la confianza depositada en la Alianza Europea de Corredores y en mí mismo para este pequeño speech. También tengo que felicitarles porque hacer este tipo de actos es importantísimo y me alegro mucho de que La Rioja se sume a estas iniciativas de las que hemos participado ya en otros sitios. Para mí es un placer estar en La Rioja porque tengo raíces riojanas. Mi padre era de Nalda y decía que la gente no lo sabe, pero en el Valle Bajo del Iregua estuvo el paraíso terrenal. Y creo que es verdad. No está documentado, pero creo que es verdad. Yo voy a hablar del corredor, pero voy a hablar de una forma pues, un poco especial. Ya se ha recordado que el transporte es una actividad esencial para la actividad humana desde que el hombre dejó de ser sedentario hace muchos siglos, incluso milenios. Una red de transportes tiene que ser eficaz, tiene que ser homogénea, si no, no es red. Tiene que ser interoperable, es una palabra que se utiliza mucho y no se sabe muy bien para qué. Tiene que ser compatible. En Europa tenemos la red TNT, Trans-European Network de Transportes, que es una red ficticia, porque en realidad no es una red de transportes, es una red para financiar una serie de proyectos de la Unión Europea, pero que no corresponde con la red real que se pretende construir. Fija una serie de prioridades y no se compone solamente de ferrocarriles, se compone de ferrocarriles y de otras cosas. En la red europea de ferrocarriles tenemos muchos cuellos de botella y tenemos muchas disfuncionalidades que hay que arreglar a nivel europeo. Echemos un vistazo al mundo y veamos qué pasa en las principales economías del mundo en cuanto a tráficos de viajeros y de mercancías. En la tercera economía del mundo, que es Japón, cada habitante viaja en tren al menos 8 veces al año. Claro que ahí tienen una fiabilidad. Yo simplemente me quedo con un dato, puedo hablar de millones de viajeros y demás, pero el retraso medio de un tren en Japón son 6 segundos. ¿Qué pasa en cuanto a mercancías? El otro referente que yo empleo siempre, la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, el 50% de la mercancía que se mueve dentro del país se transporta por ferrocarril. Algo están haciendo bien y algo están haciendo de manera eficaz para que esto funcione así. En Europa nos hemos centrado en las redes transeuropeas de transporte. El libro blanco, el objetivo 55 era pues, llegar en el año 2030 a reducir un 55% de emisiones, en fin, hay todas esas cosas. En Europa se habla mucho yo he estado también 2 años en Bruselas, y ahí bueno, se triunfa simplemente diciendo palabras como descarbonización, sostenibilidad, resiliencia. Lo que pasa es que luego llevarlas a la práctica pues tiene su enjundia. Se han hecho varios libros blancos de transporte y se han definido unas redes transeuropeas como una serie de prioridades, la Europa del ferrocarril y el transporte intermodal. Lo que pasa es que eso hay que verlo y hay que ver cómo se hace. Esta es la red europea de transporte en general. Aquí tenemos de todo. Tenemos carreteras, ferrocarriles, vías navegables, que hay muchas en el centro de Europa. Y lo ideal sería que fuera una red de verdad, es decir, que estuviera integrada, que fuera homogénea, y la verdad es que no lo es. Aquí hay carreteras que sí lo son, ferrocarriles que no lo son. Entonces, la idea es que podamos tener una red de transportes en donde cada modo de transporte se utilice de la manera más eficaz.
En Europa la red ferroviaria son 230.000 kilómetros. Perdón, la suma de las redes ferroviarias europeas es 230.000 kilómetros. La red de carreteras 10,5 millones. 54.000 kilómetros de vías navegables, 1.900 aeropuertos, 90 helipuertos y 340 puertos. Yo me voy a quedar con el ferrocarril. Nos quedamos con esos 230.000 kilómetros y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues esos 230.000 kilómetros están transportando las mercancías que podemos ver aquí. Aquí estamos hablando de millones de toneladas y vemos que España no es precisamente de los más aventajados, quitando Alemania, Italia y los mal llamados países del este, por la Europa central, pues los demás estamos por debajo de los índices de transporte que se deberían esperar. Si hablamos de participación en el mercado, pues la cifra, no sé si es esta cifra, la cifra es pues bastante desesperante. Es decir, que quitando algunos países también de la Europa central y de la Europa del Este, la participación del ferrocarril en el mercado del transporte es, no digo ridícula, pero sí muy pequeña. Es verdad, y ya lo adelanto, yo siempre hablo no de la península ibérica, sino de la ínsula ibérica. No somos una península, somos una ínsula desde el punto de vista ferroviario. Estamos aislados y algo hay que hacer para poder participar de esa red. Ya se ha comentado que el tráfico de mercancías por ferrocarril, la media europea, representa el 18%. En España, ya se ha comentado también, apenas el 4%, y es verdad que el 50% de la mercancía que va en el ferrocarril va o viene de algún puerto. ¿Hay que hacer algo? Pues claro que hay que hacer algo, hay que hacer y mucho. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, la red europea del Trans-European Network hay que ponerla siempre porque es lo que pinta en Europa, lo que da dinero, pero si nos fijamos en esta red, aquí se incluye las Canarias, las Islas Canarias, ahí no sé si se ve bien, pero hay una línea de trazos. Los corredores europeos se inventaron para facilitar la financiación en algunos ejes, pero no quiere decir que vayan a darles continuidad en todo, es decir, no establece las características técnicas. Ahora veremos un poco en qué consiste eso. Las propuestas habituales, invertir más, claro, pues hay que invertir. Para eso están los fondos europeos y otras formas de inversión. Hay que priorizar el corredor no sé cuántos. Eso es un error tremendo, tener que competir un corredor con otro. Hay que electrificarlo todo. Es otra barbaridad. No hay que electrificarlo todo. Desdoblar las vías, innovar, suprimir los peajes en las carreteras o ponerlos. En el fondo lo que hay que hacer es crear el concepto de red. Esta es la red europea de ferrocarriles, si podemos llamarla así. Y en esta red, si la comparamos con nuestro esquema y hacemos un zoom en España, esto podría interpretarse como una red de metro. Es decir, yo quiero ir desde Oporto hasta no sé dónde, pues cambio, transbordo en la estación no sé qué. Es decir, si yo quisiera hacer algo así, pues utilizo dos corredores. Si yo quiero hacer algo así, viajeros o mercancías, utilizo dos corredores. Creo que esto es un error conceptual. Lo que tenemos que hacer es una red homogénea y en esta red hay corredores, que puede ser este que estamos hablando hoy, puede ser la Ruta de la Plata, puede ser el Valladolid-Ariza, pueden ser los corredores que queramos. Pero hay que tener ese concepto claro de lo que es un corredor y que tiene que tener una cierta homogeneidad. Y hablando de ferrocarril y hablando de corredores, vamos a decir, si me permiten, unas palabras sobre los conceptos básicos del ferrocarril que se suelen olvidar. El ferrocarril es sinónimo de sostenibilidad y capacidad. Lo que le hace competitivo al ferrocarril es la capacidad. ¿Dónde se encuentra la capacidad? Pues en el trazado, pero no necesariamente en la vía doble. Si hacemos una vía única, ahora veremos algún ejemplo, con suficientes apartados y apartaderos y bien hecho, pues no tenemos por qué tener problemas de capacidad. El trazado también son radios de curva y rampas. También hay muchos mitos con respecto a las rampas. Hay una normativa europea que sugiere no pasar de 20 milésimas. Bueno, pues sí. Las secciones transversales es importantísimo. Son los gálibos de carga, las dimensiones, lo que nos permite montar un camión encima de un tren. Las cargas máximas por eje, que es uno de otros parámetros importantes. Y luego
El tratamiento de los nodos, las bifurcaciones, las terminales, los accesos a los puertos en grandes áreas urbanas no tienen por qué estar para mercancías dentro de las ciudades, como se pretende en muchos sitios. Y luego la gestión del tráfico y la fiabilidad, el mantenimiento. Hay una serie de parámetros que definen la capacidad del ferrocarril y que le hacen competitivo o no. Cada uno de estos parámetros lo asimilamos y lo incluimos a lo que estamos hablando, al corredor que estamos hablando, y veremos que hay muchas cosas que no hace falta modificar radicalmente. Y luego hay una más, que son los peajes, que no cánones, que en España son cánones, y eso hay veces que limita, sobre todo en viajeros, suele limitar bastante la posibilidad de transporte. Claro que España es un país montañoso, pero hay países también montañosos. Esto es Canadá, el valle del río Fraser. Ese es un tren que tiene aproximadamente 2,5 kilómetros y con un conductor, con un maquinista, está llevando aproximadamente 200 contenedores. Y si alguien quiere un ejemplo más completo, este es cerca de Los Ángeles. Esa curva que se ve ahí en medio tiene aproximadamente 150 metros de radio. Las rampas son 40 milésimas para que luego lleguen del Canfranc. Y ese tren pues tiene otros 2 kilómetros aproximadamente. Por este punto pasan 30 trenes al día en cada sentido. Al día, Rafa, Salva, no a la semana. Y ahí se cruzan, ahí tienen vía única, un apartadero. Estas cosas existen y estas cosas se pueden hacer. Es decir, que no tenemos que irnos a mitos y a historias complicadas. El segundo parámetro del ferrocarril es la sostenibilidad. La sostenibilidad se encuentra en la tracción. No hace falta que todo sea eléctrico para que sea sostenible. Tiene que ser la adecuada. En la optimización de los recursos, en la optimización de las capacidades. La infraestructura existente puede dar mucho de sí. En la construcción de la infraestructura que haga falta, puntualmente o no puntualmente. En la optimización de la capacidad de cada tren. Todo eso y muchas cosas más es lo que hacen que el ferrocarril sea sostenible. Aquí tenemos otro ejemplo de pequeños trenes americanos donde, bueno, pues esto podía ser cualquier estación del ferrocarril americano. El ferrocarril es un sistema complejo, está formado de muchos elementos. Yo personalmente, además lo puedo decir públicamente porque me da igual, me parece una barbaridad haber separado la gestión de la infraestructura de las operaciones. Se podía liberalizar sin llegar a esos extremos. Es la solución que ha adoptado Europa. Bueno, pues ahí estamos, pero el tener en cuenta todos los elementos críticos que tiene un sistema ferroviario es fundamental. Cada uno de esos elementos tiene un ciclo de vida distinto, generalmente largo. Hay elementos que tienen 70 años de vida, hay otros elementos que tienen 30, otros que tienen 20. En cualquier caso, todos son distintos de los ciclos políticos. Es decir, que cualquier decisión que estemos tomando en este momento van a tener implicaciones durante muchos años. De ahí que necesitemos ver una perspectiva y necesitemos tener una visión de futuro de lo que estamos haciendo. La infraestructura no debe ser el objetivo, nunca. Tiene que ser la consecuencia. El objetivo es el servicio. Yo quiero ir de Madrid a Zaragoza en 1 hora y cuarto, por lo tanto necesito una infraestructura de alta velocidad. Yo quiero ir de Logroño a no sé dónde en 30 minutos, necesito este tipo de infraestructura. Si hago al revés, estoy definiendo el ferrocarril del siglo XIX. La infraestructura se adapta a las necesidades del servicio y le doy los parámetros adecuados. Y ya como primera providencia podemos decir que los viajeros y las mercancías son perfectamente compatibles hasta los límites de 200 kilómetros por hora. Es decir, con las líneas debidamente adecuadas puedo esperar prestaciones de viajeros con velocidades máximas de 200 kilómetros por hora y trenes de mercancías. Más no. En cuanto quiero pasar de prestaciones superiores, pues necesito una línea específica. Construir una línea nueva a veces es más rápido y menos costoso que modernizar una línea existente. El mismo día, a la misma hora, se tomó la decisión de construir la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y de modernizar la línea Barcelona-Valencia. El Madrid-Sevilla hace 30 y pico de años que está funcionando y la Barcelona-Valencia pues todavía, en fin, hablaremos en otro momento. La electrificación no es la panacea. La electrificación simplemente se justifica cuando tenemos unos volúmenes de tráfico y unas características de tráfico que lo recomiendan. En cuanto a servicios de viajeros, pueden ser rentables socialmente, no necesariamente económicamente, y ahí la Unión Europea distingue entre servicios comerciales y servicios de obligación de OSP, obligación de servicio público. ¿Y qué le piden los viajeros al ferrocarril? Pues le piden
Velocidad, frecuencia, capacidad, fiabilidad, confort, precios. La velocidad máxima es importante, pero también es la velocidad comercial, la velocidad media. Hay veces que nos obsesionamos por ir a no sé qué velocidad. En fin, una ministra un día que dijo, no sé quién llevó el AVE a Barcelona a 200, yo lo llevaba a 300. Pues me parece muy bien, pero lo que me importa es a qué hora salgo, a qué hora llego, si me fío o no me fío, los tiempos totales puerta a puerta. Y ahí las estaciones juegan un papel fundamental. Las estaciones tienen un valor estratégico que generalmente no se valora, especialmente en las grandes áreas urbanas, en cuanto a situación, accesibilidad, funcionabilidad. La gobernanza es la palabra mágica, la gobernanza es el arte de decir quién decide qué. Podemos esperar en La Rioja o en cualquiera de nuestras regiones, pues cualquiera de estos trenes, un tren regional, un tren de cercanías, un tren de alta velocidad, de los que todavía están en pruebas, o un tren turístico, ¿por qué no? Con la vía existente se puede permitir cualquier tipo de esos servicios. Eso sí, el territorio queda estructurado de la misma manera que una red de metro estructura una gran ciudad, una red de ferrocarril estructura el territorio. Estos simplemente son unos ejemplos de los planteamientos que se hicieron cuando en la construcción de la línea Madrid-Sevilla, el famoso efecto sombra de las líneas de alta velocidad y pues, llevó como consecuencia la creación de redes de cercanías tanto en Madrid como en Sevilla y el tratamiento del resto del trazado. Si hablamos rápidamente de las mercancías, los ferrocarriles de carga pueden y deben ser rentables económicamente. Eso lo reconoce la Unión Europea, lo reconoce todo el mundo, siempre que se diseñen de manera adecuada. Yo pongo ahí al señor Warren Buffett, que en el año 2009 poseía ya el 40 y tantos % de la compañía Santa Fe e invirtió la friolera de 46.000 millones de dólares para comprar lo que le quedaba de compañía Santa Fe. Y ahora está haciendo dinero como una máquina porque esas compañías ferroviarias dan mucho dinero y ahí no hay infraestructura del Estado ni aportaciones públicas de ningún tipo. ¿Qué le piden las mercancías al ferrocarril? Pues le piden simplicidad, robustez, capacidad, fiabilidad, coste y, sobre todo, no pararse. Las mercancías, hay una directiva europea que recomienda velocidades de 100, 120 para las mercancías. Pues a mí me parece una barbaridad decir eso. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo importante es que las mercancías, los trenes, no se paren. Lo que sí es importante es la fiabilidad. Si digo que llega mañana, que llegue mañana, no que llegue cuando Dios le dé a entender. Al igual que en los viajeros, las terminales de carga son elementos estratégicos para cualquier operador y es fundamental que los maneje el propio operador. Del enganche automático y del ancho de vía hablamos para otro día porque eso daría mucho de sí, pero eso tiene mucho que ver con la eficacia del ferrocarril y el ancho de vía con que seamos península o no seamos península. Esta es una terminal justamente de la compañía Santa Fe, que no hace falta tampoco media provincia para tener una terminal razonable. Y hay un ejemplo que precisamente forma parte de este corredor que demuestra que los trenes de mercancías pueden ser rentables, incluida la infraestructura. En 1907, el ferrocarril de las minas de Sierra Menera no se ponía de acuerdo con la Compañía del Central de Aragón por 1 céntimo de peseta por tonelada kilómetro. Y entonces dijo, pues me construyo mi línea y me sale a cuenta. Invirtieron, construyeron una línea y esa línea, por la que Salva Soler en bicicleta actualmente, durante 70 años transportó mineral hasta el puerto de Sagunto con gran éxito y con gran éxito económico. La implantación de industria se ve favorecida con las buenas infraestructuras. Este es un ejemplo que conocemos bastante bien. Este es el Plaza de Zaragoza. Y, bueno, pues con buena infraestructura y con buen planteamiento eso se puede hacer en Zaragoza, se puede hacer en Teruel, se puede hacer en Logroño o en cualquier otra ciudad razonable. ¿Cuáles son las propuestas eficaces? Planificar servicios, no líneas. Es decir, a mí a veces me preguntan, ¿tú querías esta línea o esta? Digo, pues depende del servicio que quieras hacer, tú dónde quieres ir y cómo quieres ir y qué quieres llevar. Planifiquemos estaciones y terminales y hagamos los nodos correspondientes. Muchas veces digo, pues si hago la línea Santander-Bilbao y no tengo la adecuada conexión en Bilbao o la adecuada conexión en Santander, pues no me sirve de nada. Definamos los parámetros técnicos, pero eso que lo hagan los ingenieros. Los parámetros técnicos, una vez que le damos las prestaciones, dejémonos a los ingenieros que decidan algo. Las líneas de alta velocidad solo para alta velocidad,
Optimicemos lo que existe, favorezcamos los ramales y las short lines. Eso es uno de los secretos del ferrocarril americano, el aporte de tráfico a las líneas principales. Esto puede valer para el Castejón-Soria y puede valer para muchas otras líneas que podamos contemplar. Y sobre todo, establecer y consensuar, por Dios, un plan general de infraestructuras durable, coherente, razonable, que esté basado en un plan general de transporte, de servicios ferroviarios, que sea dependiente o no de las TEN. Las TEN cambian constantemente. Ahora se pegan en un reglamento para meter este trazo como prioritario, como no, me da igual. Tengamos un plan de infraestructuras, que creo que es el objetivo final, y si no se ha cambiado el texto, que creo que no, es lo que van a firmar en el manifiesto de esta mañana, establecer un plan y seguirlo, que es lo que nos va a dar una eficacia en todo lo que hagamos a partir de ahora. Este es el mensaje final. Yo les agradezco su atención y estamos a vuestra disposición para todo lo que sea necesario. Muchas gracias.